Muy buenas, un día más a nuestro canal, donde como siempre pretendemos seguir ayudando a emprendedores y pequeños autónomos, las pequeñas pymes, a hacer más llevadero el mundo del emprendimiento y dar algunos consejos. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar en un aspecto fiscal, un aspecto que nos atañe al tema de impuestos, y concretamente vamos a explicar las diferencias entre las dos estimaciones principales que tienen los autónomos para tributar impuestos, como es la estimación directa simplificada, que se conoce como EDS por las iniciales, o la estimación objetiva, que es más conocida comúnmente como módulos. Vale. Vamos a empezar con la estimación directa simplificada. Son formas de tributar en Hacienda que, en función al tipo de actividad, a facturación y principalmente a los parámetros que esa actividad tenga, pues nos va a convenir tributar por estimación directa simplificada o por módulo estimación objetiva. Empezamos con estimación directa simplificada porque creo que es más sencilla de explicar, ya que se centra principalmente en pagar impuestos en función al beneficio, entendiendo el beneficio de la diferencia entre los ingresos que cobramos nuestros clientes y los gastos que nos conlleva tener nuestra actividad. En función a ese beneficio pagaremos un importe desglosado en dos impuestos, que es el impuesto de IRPF y el impuesto de IVA. El impuesto de IRPF se paga mediante el modelo 130, que vamos a pagar un 20% trimestralmente de nuestro beneficio, y el IVA, pues pagaremos la diferencia del IVA cobrado a nuestro cliente por la prestación del servicio o por la venta de productos, menos los gastos que sean deducibles en nuestra actividad. Es un sistema sencillo, pero hay que llevar una contabilidad ajustada al plan contable y los libros contables pertinentes. Se declara trimestralmente, como es normal. Y ahora vamos a explicar lo que es la estimación objetiva, la estimación a módulos. Esta estimación es un sistema mucho más simplificado contablemente, porque vamos a pagar impuestos en función a unos parámetros. Esos parámetros vienen determinados dependiendo de la actividad que se tenga. Pues siguiendo, por ejemplo, algunos ejemplos claros de empresas que normalmente van a módulos, como pueden ser cualquier comercio al por menor, por ejemplo zapatería o las carnicerías, frutería, algunas peluquerías si son pequeñitas en tamaño y pequeñitas en su composición de número de trabajadores. Y esas son las más comunes. Hay un listado de módulos y vamos a dar las características principales de la estimación objetiva. Solo es apto para personas físicas, para autónomos. No podemos ir a módulos cuando somos sociedades, ¿vale? Con lo cual es un sistema solo pensado e ideado para personas físicas y autónomos. Las actividades que pueden ir a módulos vienen contempladas en la orden ministerial, en la orden de módulos, donde viene un desglose de los epígrafes de IAE que podrán ir a módulos. Ese listado está en la página web de Hacienda o en cualquier buscador de internet. Podremos ver las actividades que contempla, que permite Hacienda que vayamos a módulos. También tenemos que tener en cuenta que hay unos límites de facturación. La facturación con respecto al año anterior no debe ser inferior a 250.000 euros en su conjunto, o de 125.000 euros si está facturado a empresas. Además de ese límite, tenemos que tener controlado que no podemos superar el año anterior. El volumen de compra debe ser inferior a 250.000 euros, sin incluir las inversiones. Y además tenemos que tener en cuenta que ese autónomo, esa persona física, no puede tener ninguna actividad que vaya a estimación directa simplificada, sino que todas las actividades, si tiene una, pues que esté permitida en la orden ministerial, que esté en el listado ese que os comentaba anteriormente, y ninguna otra actividad que tenga ese autónomo puede estar a estimación directa simplificada, porque si no nos echaría de ese sistema. Depende del tipo de actividad, lleva IVA, estaremos sujetos a IVA. Ahí es donde tendremos que ver si vamos a IVA simplificado o IVA en recargo de equivalencia. ¿Qué es esto de recargo de equivalencia? Así a grosso modo, cuando nosotros nos dedicamos a una actividad en la cual no transformamos la materia. Por ejemplo,
Los zapatos compramos a un mayorista, somos autónomos, que somos una zapatería, compramos el zapato a un mayorista y sin haber ninguna transformación de ese zapato, de esa materia, la vendemos a nuestro consumidor final. Eso es ir a recargo equivalencia. En función al tipo de actividad, pues pagaremos IVA en simplificada, en sistema simplificado. Y si va por recargo de equivalencia, pues no pagaremos IVA porque estamos aplicándonos ese recargo de equivalencia. Por último, suena que históricamente que los módulos cada vez, bueno, pues la Administración de Hacienda quiere eliminarlos. De hecho, cada vez son más los epígrafes que van eliminando de esa orden ministerial. También se escucha, que no es definitivo, de que a partir de 2023 querían quitar los módulos con esto de del nuevo sistema de régimen de cuotas de autónomos. De momento no tenemos constancia de eso, podremos ir a módulos siempre y cuando cumplamos los requisitos que anteriormente he descrito. Y son sistemas, siempre recomiendo ir a módulos cuando son empresas pequeñitas en su volumen. ¿Por qué? Porque los parámetros en los que se fija esa cantidad a pagar trimestralmente se va a basar en una serie de parámetros. Por ejemplo, en una carnicería, pues se va a pagar en función a los metros cuadrados, en función a los kilovatios consumidos de luz, en función al número de trabajadores, es decir, que a más trabajadores más impuestos pagaremos, a más metros cuadrados más pagaremos y a más kilovatios consumidos más vamos a pagar de impuestos. Por lo tanto, siempre intentamos hacer un estudio de cuánto se paga por módulo en base a esos parámetros para recomendar al cliente si es interesante ir a módulos o no. Repito, y en resumen, si son negocios pequeñitos en su volumen, casi siempre va a interesar ahí a estimación directa, a estimación objetiva módulos, porque vamos a saber la cantidad fija que vamos a tener que pagar trimestralmente y renunciaremos a ir a la estimación directa simplificada, que era esa que explicaba al principio, de pagar en función al beneficio. Bien, con esto creo que queda una idea muy clara de lo que es estimación directa objetiva, módulos y la estimación directa simplificada, que es pago por beneficio. Y como siempre seguimos a vuestra entera disposición y seguimos preparando nuevos vídeos para ayudar en esta bonita y dura tarea del emprendimiento en España. Muchas gracias.